Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Actualmente, a la hora de introducir la alimentación complementaria, se da bastante flexibilidad a los padres, pues para que vayan introduciendo poco a poco los alimentos según les vaya conveniendo mejor. Y eso a veces, pues genera un poco de dudas. Hoy me voy a centrar en las papillas de frutas y vamos a ver cómo deben ser esas primeras papillas de fruta. Evidentemente, cuando hablamos de papillas de fruta, nos vamos a centrar en aquellos niños que están alimentados a base de triturados, lo que se suele denominar la alimentación complementaria tradicional. Porque en el caso de la introducción de las frutas en el Baby Led Weaning debemos hacerlo de otra manera, con lo cual ya hablaremos de ello también en otros vídeos. Hoy vamos a centrarnos en la introducción de las frutas. Antiguamente se recomendaba, siempre que se empezaba con los triturados, comenzar con las frutas y a continuación seguir con las verduras. Actualmente esa recomendación es variable. Si nosotros consideramos que es más cómodo, más fácil la introducción primero de las verduras y después de las frutas, también lo podemos hacer de esa manera. Imaginaros, por ejemplo, en época de frío, en época de calor, pues puede haber diferencias. Igual en época de calor son más apetecibles las frutas trituradas que están fresquitas, por ejemplo a la hora de la merienda, y sin embargo en época de frío pues igual resultan más atractivas o más apetecibles las cremas o los purés de verduras, pues porque ayudan también a templar un poco más el cuerpo de los bebés. No debemos olvidarnos que estamos hablando de bebés a partir de los 4 meses, que generalmente lo más habitual sería que tengan unos 5 o incluso 6 cuando comenzamos con la introducción de las papillas de frutas. ¿Por qué se recomiendan los 6 meses a nivel general? Pues porque a partir de esa edad los niños necesitan un aporte extra de nutrientes para complementar los que obtienen a través de la lactancia. Por supuesto, si es lactancia materna sería la mejor opción. Si es lactancia de fórmula ocurre lo mismo. Necesitamos ir complementando esos nutrientes. Sin embargo, a partir de los 4 meses y medio más o menos, el cuerpo de la mayoría de los bebés, por eso no hay una edad fija a la que debamos comenzar, es decir, no hay un día exacto en el que debamos comenzar con la alimentación complementaria, pero a partir de esa edad el sistema digestivo de los bebés está preparado también para irle aportando otros alimentos, para ir introduciendo esa alimentación complementaria. Así que vamos ahora con las papillas de frutas. Las primeras frutas que se deben incluir en esas papillas tienen que ser frutas de fácil digestión y además frutas de las que habitualmente no provocan mayor cantidad de alergias alimentarias. Por eso la selección de las primeras frutas suele ser casi siempre la misma o muy parecida, con pocas variaciones. Y suele ser plátano, manzana y naranja. Variaciones: en lugar de manzana introducir pera y en lugar de naranja introducir mandarina. En cualquiera de esos casos los nutrientes o la preparación de esa papilla de frutas va a ser muy parecida. Para preparar una papilla de frutas para los bebés tenemos que tener en cuenta, sobre todo si son las primeras veces, que van a comer muy poco. 2, 3, 4 cucharaditas. Al principio el sabor les va a resultar no vamos a decir desagradable, sino como una sorpresa, porque están acostumbrados a sabores dulces. La leche tiene sabor dulzón. Si hemos introducido previamente también los cereales sin gluten, todavía tenemos más sabor dulzón en el paladar de esos niños. Y esas primeras papillas
si no las preparamos adecuadamente, pueden resultar un poco ácidas y por lo tanto causar cierto rechazo por desconocimiento en los niños. Desconocimiento no solo de los sabores, sino también de la textura de la cucharilla. Introducir una cucharilla fría, metálica, en la boca de bebés que han sido alimentados con el pecho materno o con una tetina, pues es también un contraste importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, si preparamos la primera papilla, por ejemplo, de frutas, con más cantidad de cítricos, de naranja o de mandarina, y menos cantidad de plátano, nos va a quedar más ácida y más líquida, es decir, más difícil de dársela al bebé. Esa primera papilla puede tener un poco más de cantidad de plátano y luego pues un trocito de manzana y un poquito de naranja para prevenir sobre todo la oxidación de esas frutas que hacen que se pongan muy feas. Cantidad, pues hoy os recomiendo que vosotros también penséis que ese día no vais a merendar nada más que esa papilla de frutas y que sirváis muy poquito a los bebés para que no se estropee el resto. Les vais dando, que lo aceptan bien, perfecto. Añadimos un poquito más y complementamos con la lactancia. ¿Que rechazan? Pues 2 o 3 intentos y lo dejamos. Al día siguiente volvemos a intentar. ¿Qué ocurre? Que las papillas de frutas se estropean. No debemos utilizar la misma papilla de frutas que hemos preparado hoy, guardarla en la nevera para dársela mañana. Por eso os digo que estéis vosotros también preparados para merendar fruta, tanto en formato papilla como en formato entero. Comprar piezas pequeñas de fruta. El plátano, una vez que está pelado, se estropea rápido. Si compramos un plátano de este tamaño y necesitamos esto para el bebé, el resto se nos va a estropear si no lo consumimos. Si compramos un plátano pequeñito y ponemos esto, el resto es más pequeño y es más fácil que seamos capaces de comerlo. Lo mismo ocurre con la manzana. Si tenemos una manzana pequeñita, nos sobrará poco. Si tenemos una manzana de este tamaño y solo necesitamos un trocito, el resto lo vamos a tener que tirar o conservar para comerlo en otro momento. Pensar que el estómago de nuestro bebé, alrededor de 6 meses, es muy chiquitín, necesita mucha menos cantidad de la que comeríamos nosotros. Por lo tanto, las cantidades que preparemos tendrán que estar adaptadas a lo que realmente necesita el bebé. Para preparar las papillas de frutas, además debemos seguir las siguientes recomendaciones. Primero, lavar muy bien las frutas antes de pelarlas, porque cualquier porquería que puedan tener en la cáscara, cuando partimos con el cuchillo, la podemos arrastrar hacia el interior y es algo que se va a tomar crudo, es decir, sin cocinar ni ningún tratamiento por calor. Así que primero lavamos, después pelamos. En el caso del plátano es obvio porque realmente nunca lo vamos a consumir con cáscara, pero en el caso de la manzana o de la pera es importante que también pelemos esas frutas para evitar un exceso de fibra en la papilla de frutas de nuestro bebé. Un exceso de fibra que le puede provocar malestares intestinales porque su intestino, su sistema digestivo no está preparado para ese aporte de fibra, ese aporte extra de la piel de las frutas, que hasta ese momento ha tenido 0 de fibra en la dieta a través de la lactancia. En el caso de la naranja o de la mandarina, exprimimos un poquito y le añadimos a la papilla. Sobre todo la función, aparte de, por supuesto, de ese aporte de vitaminas y de todos los nutrientes de la naranja, la cantidad va a ser pequeñita y sobre todo nos va a ayudar a prevenir esa oxidación, principalmente de la manzana, también del plátano, que suele oscurecer bastante, y además nos puede ayudar a adquirir la textura adecuada. Si con más naranja vemos que nos queda muy ácido, podemos añadir un poco de agua también para tener esa textura que nos resulte más fácil para ofrecer al bebé con la cucharilla. No se utilizan tetinas ni biberones para dar las papillas de frutas, porque eso favorece la aparición de caries.
En algunos casos se suele recomendar cocinar la manzana antes de triturarla para preparar las papillas de frutas, pero realmente es algo que no es necesario. La cantidad de manzana que vamos a utilizar es pequeña, no es mucha cantidad y tampoco va a ser un aporte excesivo de fibra cuando evidentemente la tenemos pelada. Pero da igual, que aún así es invierno, queremos que la papilla de frutas no esté tan fría, le vamos a dar un toque calentito con esa manzana cocinada. ¿Qué hacemos? Pues un recipiente apto para el microondas, cubrimos con film, altura suficiente para que el film no toque la manzana, por ejemplo en un bol, y lo llevamos al microondas unos segundos. La manzana se irá ablandando, coge un poco de temperatura y trituramos todo junto, y con eso tendríamos también una papilla de frutas perfecta, sobre todo en las primeras ocasiones en las que los contrastes con lo conocido y lo desconocido para el bebé pues pueden causar también cierto rechazo, y uno de esos contrastes puede ser la temperatura. Hasta ese momento todo lo que ha ingerido el bebé estaba calentito, bastante calentito, por lo tanto la papilla de frutas pues también es un contraste por su temperatura, que suele estar fría. Otra recomendación, a no ser que el bebé ya acepte bien las frutas, mantenerlas a temperatura ambiente, no las tengáis refrigeradas, porque de ese modo van a estar excesivamente frías y vamos a tener también ese rechazo por el contraste de temperaturas. A medida que la vaya tomando, los bebés irán disfrutando también de ese frescor de la papilla de frutas. Ya veréis como poco a poco la van aceptando cada vez mejor. Y una vez que hayamos introducido las primeras papillas, pues ya podemos ir variando poco a poco, con los consejos que ya os he ido dando, el tipo de frutas que vamos introduciendo para darle más variedad. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a preparar vuestras primeras papillas, a saber cómo las tenéis que preparar. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.